¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? ¿Ya están preparados para el día domingo? A ver, vamos a tomar asistencia, ¿ya? Hernández Cabrera. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Fernández Fernández. Fernández Fernández. Rimachi. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Requejo. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Cruz Donaire. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Centeno. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Cabrera Cuña. Sánchez. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Presente. ¿Cómo estás? Evanán Tacas. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Fanola Albino. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Ore de la Cruz. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Tello. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Jaro Carguanira. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, voy a compartir un ratito el documento. Vamos a ver. A ver, ya nosotros habíamos estado trabajando esto. ¿Dónde nos quedamos el día miércoles? ¿Recuerdan? Miss, más adelante. Miss, buenas noches. Miss, por ahí nos quedamos. Ah, ya, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Miss, ¿Cierto? buenas noches. A ver, ¿quién me está hablando? Porque estoy con la pantalla compartida, no puedo ver quién me habla. Buenas noches. Profesora, buenas Miss, noches. Rosa Linares Mili, presente, mis. Ah, ya, ok. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién más? Miss Cosilaime, Miss. Cusilaime. Muy bien, listo. Miss, buenas noches. Miss, Fernández. Muy bien, Fernández. Ujú. ¿Alguien más? Miss, la Cabrera compañera Acuña. Chile. Ya. Huachín y Cabrera Cuña. Muy bien. A ver, díganme, ya ayer su compañera, yo le compartí porque era el número que tenía de su compañera Fanola. Y no sé si ya habrán podido observar la lista, tanto en lo que es salud materna y también en lo que es pacientes psiquiátricos, ¿no? No sé si habrán podido Miss, observar la lista. Miss, Sí, Miss. dime. Dime, La hija, te compañera escucho. chilena hoy día, la compañera chilena hoy día no va a estar presente en las clases porque su celular se ha malogrado, dice Miss. Ah, ok, entiendo, muy bien. Ya, pero no, me refiero a las listas. ¿Pudieron Sí, observar las Miss. listas? Sí, nos mandó Ya, al grupo, Miss. ajá. Sí, le mandó al grupo a la compañera.
Ah, ya. Quería saber si es que de repente había existido alguna confusión en los integrantes, algo, o estaba conforme. Los integrantes de los grupos están bien, ¿verdad? Sí, No hay Miss. ningún... Ah, ya, ok, muy bien. Eso es lo que yo quería saber acerca de los integrantes de los grupos, ¿ya? Listo, entonces ya tienen, como se dice, para todo el periodo, para todo el ciclo, lo que son los temas. Ya, por eso es que no lo enviaba. Había una de sus compañeras que me pedía, creo que era Cusilaime, si no me equivoco. Por eso no te respondía, hija, porque estaba programando ya todo de una vez para no estar dándoles uno por uno, grupo por grupo. Entonces ya hasta fin de periodo, hasta fin de ciclo, ya ahí ustedes tienen todos los temas que van a trabajar, que no es todas las semanas tampoco. Hay algunas exposiciones que sí las realizan en una semana y otras que las van realizando de semana en semana, ¿no? Cada grupo y está intercalado. No, en la primera exposición, si no me equivoco, está Cabrera. Cabrera, creo que tú eres del primer grupo en salud materna esta semana que viene, el día 13, ¿te toca exponer? Sí, Miss. Ya, tu grupo expone, ¿no es cierto? Pero después para la siguiente ya tú no eres primero. Ya, eso he tratado de hacer, ¿no? Para intercambiar, para que no siempre sea en el primer grupo, ¿no? Ya, listo. Entonces, ahora sí, si ya quedó conforme con respecto a las listas, ya no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Listo. Entonces, justo el día miércoles habíamos conversado acerca de los neurotransmisores, ¿no? Justo ahí creo que nos habíamos quedado en lo que era la acetilcolina, referente a lo que era el encargado de la memoria, ¿no? El encargado de la memoria. Y pues ya habíamos trabajado justo ese neurotransmisor, ¿no? Acuérdense, acetilcolina encargado del, cuando disminuye del Alzheimer, ¿ya? Del Alzheimer, acuérdense, ¿ya? Eh, y también ya habíamos visto los tipos de alimentos, ¿no? Muy bien, ahora vamos al siguiente, al famoso GABA, ¿no? GABA, ¿qué significa? Ácido gamma aminobutírico. Por eso solamente utilizamos lo que viene a ser la abreviatura, nada más. Porque si nosotros utilizáramos todo el nombre, viene a ser su composición química. ¿Ya? Muy bien. Entonces, GABA viene a ser uno de los neurotransmisores que normalmente no se escucha, pero es muy importante. Como dice aquí, es un neurotransmisor inhibitorio. Ay, disculpen, inhibitorio. ¿Qué significa? Que frena los neurotransmisores que llevan a la ansiedad. O sea, cuando una persona ya se está alterando, se está poniendo muy ansiosa, muy nerviosa, esta GABA, este neurotransmisor, esta sustancia actúa como un freno, actúa para evitar que siga aumentando los demás neurotransmisores y así generar lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, ayuda a bloquear, mantiene el equilibrio, ¿ya? Y en este caso, lamentablemente, cuando la GABA disminuye, lamentablemente, pues produce ansiedad. Eso es lo que genera, ¿no? Entonces, se tiene que mantener en un nivel normal y ayuda específicamente a la percepción del dolor. Si la persona no tuviera o no produjera este neurotransmisor, lamentablemente las terminaciones nerviosas no funcionarían, ¿ya? Y si se deja de producir totalmente, puede generar lo que es la epilepsia. ¿Quién me puede decir qué cosa viene a ser la epilepsia? ¿Qué es la epilepsia?
Miss, es Sí. cuando convulsionan, o sea, les agarra ese ataque epiléptico. Ya, ahora, ¿por qué hago la acotación? Porque una cosa es convulsión y otra cosa es epilepsia. Ya hay que Una aprender a enfermedad, diferenciarlo. entonces, Es un Exactamente. trastorno enfermedad. cerebral. Ujú, es un trastorno cerebral, exactamente. Ahora, ¿a nivel de qué se produce ese trastorno? Se produce a nivel neuronal. ¿Se acuerdan cuando la clase anterior habíamos visto cómo era la conexión de las neuronas entre una y otra? ¿Cómo se llamaba la unión entre esas dos neuronas? Cuando se producía entre dos neuronas. A ver, recuerden, ¿cómo se llamaba la unión? Donde se produce el intercambio de estos neurotransmisores y del impulso nervioso. ¿Cómo se llamaba? Sí. Sinapsis, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce esta sinapsis, pasa el impulso nervioso. Pero cuando hay un bloqueo de ese impulso nervioso, ahí es donde se produce la epilepsia. Es como una pequeña o una breve desconexión neuronal, ¿ya? Y debido a que no existe suficiente cantidad de ácido gamma aminobutírico, ¿no? La famosa GABA. En este caso, la GABA, el neurotransmisor GABA, aumenta cuando la persona está relajada. O sea, si yo estoy relajado, si estoy tranquilo, si de repente estoy en reposo, entonces este tipo de neurotransmisor aumenta, ¿no es cierto? También aumenta lo que es la sedación. Cuando ustedes están en proceso de somnolencia, cuando ya van a dormir, aumenta este neurotransmisor GABA, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta la cantidad de funciones que pueden tener estos neurotransmisores, que no solamente sirve para intercambiarse entre dos neuronas, sino que sirve para muchas acciones más, ¿no? También induce al sueño, como ya les había mencionado, junto con otra sustancia que viene a ser la melatonina. Sin estas sustancias, la persona no podría dormir normalmente. ¿Qué pasa entonces cuando la persona tiene insomnio? Miren, todo es una cadena. A ver, vamos a explicar. Vamos a ver la razón por la que una persona puede tener insomnio. Una persona puede tener insomnio porque quizá tiene muchos problemas, tiene muchas Alteraciones preocupaciones, mentales también, ¿eh? alteraciones, claro, puede tener ansiedad. Ojo, ¿y dónde está esa palabra? Ansiedad. Miren, y está relacionado con este neurotransmisor. Porque si este neurotransmisor no se produce, no hay quien bloquee lo que es la ansiedad, ¿no? Ansiedad, sinónimo de insomnio. Ujú. Sí, dime, te escucho. Guachín, creo que querías hablar o me ha parecido. Como les digo, como no puedo ver la lista, no sé quién me está hablando. Bueno, No, no, entonces, Cardoso. ya, sí, dime, Carlos, a ver, te escucho. No, le estaba diciendo en eso de la ansiedad, como usted dice, está ahí la preocupación, todas esas cositas pues que le había mencionado. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, todo eso influye y eso se produce porque ha habido una disminución de este neurotransmisor. Si existe ansiedad, significa que ha disminuido GABA. Y la ansiedad va a generar insomnio. Y recuerden que también esta GABA ayuda a conciliar el sueño, ¿ya? Algunos médicos inclusive
para poder aumentar este neurotransmisor, recomiendan lo que son los ansiolíticos. ¿Qué son los ansiolíticos? Son medicamentos especiales que disminuyen la ansiedad. Ansiolíticos, acuérdense, nunca se olviden de este grupo. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, Alprazolam. exacto, el alprazolam, el más básico, ¿no? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticos. ¿Por qué? Al disminuir la ansiedad también generan sueño, ¿no? Tiene esa sensación de querer dormir. Lo malo aquí es que muchas personas lo utilizan o se automedican, lo utilizan por cuenta propia, porque piensan que estos medicamentos son para dormir, para conciliar el sueño, y no es así. Es Miss, específicamente para la ansiedad. pero también a veces ya esas pastillas ya no hacen efecto, Miss. Es cuando ya... Claro, cuando es demasiado el nivel de estrés o de ansiedad que se puede generar en una persona, ¿no? Cuando ya es Ujú. muy básico, ya, por ejemplo, el alprazolam ya no hace mucho efecto. En cambio, ya tendría que subir de repente a un nivel un poquito más, de repente la dosis también puede aumentar, ¿no? Eso habría Dos. que ver, o ese es no necesariamente dos, sino que puede subirse a la siguiente generación, que es el clonazepam, ¿no? El clonazepam es un poquito más complejo que el alprazolam. Yo tomaba clonazepam. Yo he visto estos pacientes, Ujú, ¿cómo se llama? Les calmaba, les daba pues el diazepam, la clonazepam, el ujú, médico, pues no, hay varias, más que nada los adolescentes o personas así, mira, con esos tipos de ansiedad o con ujú. ataques de pánico, ¿no? Y Sí, el médico, como eran menores de edad, hay unas niñas, ya los adolescentes les daban la mitad nada más la de diazepam. Y claro, lo con eso dosifican. quedaban topadas, pues, ¿no? Y tranquilas. Y ya se le pasaba igual, seguían con la misma, ¿no? Con su locuras, todo lo así. De nuevo, ya la mitad de la de pastilla ya no le hacía efecto. Ya tenían que Claro. darle un entero ya. Es Y así que paraba subiendo, subiendo, y ni siquiera ya le hacía efecto, ya ahora era ya intravenosa. Ya, es que ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que normalmente cuando existen este tipo de problemas como los ataques de pánico o la ansiedad, no solamente lo tiene que ver, por decirlo, supongamos, ¿no? El médico general o el psiquiatra, tiene que complementarse con el psicólogo para poder hacer las terapias, ¿no? Las terapias grupales, las terapias personalizadas. O sea, no es tan sencillo como solamente medicar y pensar que el medicamento va a ser mágico y va a desaparecer el problema. No, no es así. Debe tener un apoyo también psicológico. Sí, profesora, y es feo. Yo he visto esas chicas internadas en el hospital. Yo a Ujú. veces digo, es peor cuando lo tienen internado. Más loca lo vuelven o más, así, no, pucha, a mí me da pena, de verdad. Es que en el hospital no te tratan como le tratan en tu casa, te tratan en tu casa, algo así. Peor le Claro. psicosean, peor lo hacen, peor, más loca, más loco, más loca salen de ahí. Eso es que es el protocolo, ¿no? También, qué malo eres, Rimachi. No, pero de verdad, El, más locos salen de ahí, de verdad. no, es que lo que pasa es que muchas veces, como tú dices, no es igual el trato, ¿no? Entonces, no sabemos por qué situación puede estar atravesando esa persona y al manipular sentimentalmente a su familiar puede abandonar el tratamiento. O sea, el protocolo sigue un lineamiento para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Claro que se tiene que denunciar definitivamente si la persona está siendo maltratada, ¿no? Si está siendo violentada, definitivamente. Sí tiene que darse un reporte, ¿no? Pero hay ocasiones en donde, y miren, la persona
puede tener ese tipo de problema, pero también tiene su momento de lucidez en donde manipula a las otras personas. Puede llegar a manipular. ¿Y a quién mejor manipular más que a su familia, no? Ese es el inconveniente. Por eso es que muchas veces, dependiendo del tipo de trastorno, se hospitaliza un mes sin visita. Está prohibidas las visitas, ¿no? Dependiendo de la gravedad, dependiendo del grado en el que se encuentre esta persona, la situación de esta persona. Bueno, entonces, ya ustedes ya saben, ¿no? Para evitar tener lo que es ansiedad, para poder conciliar el sueño, para que sea mucho más fácil mantener equilibrado el nivel de GABA, tenemos alimentos como, por ejemplo, las frutas. Las frutas, especialmente antes de las comidas, se aprovechan mejor. La fruta, especialmente con cáscara y que sea cruda. Salvo pues personas que tengan otro tipo de problemas, como por ejemplo gastritis, ¿no? Las personas que tienen gastritis definitivamente no podrían consumir estos alimentos crudos. Y ahí es donde más se aprovecha, ¿no? Las verduras y los cereales. Recuerden, todos estos alimentos tienen complejo B de manera natural. No es que yo voy a ir a la farmacia y comprar complejo B. No. ¿Por qué? Porque a veces nuestro hígado no está preparado para poder transformarlo, para metabolizarlo. Entonces, de manera natural, obteniéndolo de las frutas, de los cereales especialmente, tiene complejo B. Los frutos secos también. Y eso mejora lo que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Tercer neurotransmisor, justo uno de los que había mencionado su compañera el día miércoles, la dopamina, ¿no? La dopamina viene a ser uno de los neurotransmisores o de las sustancias más conocidas por todos nosotros, porque es el que esa sustancia cuando se genera en exceso como dice su nombre, nos dopa, ¿no? Nos mantiene como en una nube, como si estuviéramos felices y a veces sin saber por qué, ¿no? Crea el terreno favorable para la búsqueda del placer y de las emociones fuertes, ¿no? Así como el estado de alerta. O sea, me mantiene despierto, me mantiene activo. La dopamina tiene esa función de mantenerme alerta. En cambio, si ya va disminuyendo la dopamina, me siento cansado, me siento agotado, no tengo control aparentemente de mi cuerpo, de mi fuerza, ¿no? Se produce la famosa miastenia. ¿Qué es la miastenia? Ya eso ese término ya lo hemos tratado. ¿Qué es miastenia? ¿Qué viene a ser miastenia? Se genera astenia, miastenia. Esas son las dos principales. Debilidad y fatiga muscular, Miss. Exacto, muy bien. Se genera este tipo de situaciones, ¿no? Uno se siente muy agotado, se siente con debilidad muscular, ¿no? Y sin haber hecho mucha actividad, porque se supone que después de de hacer ejercicio, de hacer actividades extenuantes, nosotros nos sentimos cansados, eso es totalmente normal. Pero si no has tenido actividad extenuante, entonces, ¿por qué tendrías debilidad muscular? Eso significa que la dopamina está bajando, ¿ya? Potencia también lo que es el deseo sexual y algunas personas tratan de reemplazar con elementos artificiales el aumento de la dopamina, como por ejemplo las drogas, ¿no? Las drogas ilegales, las drogas legales.
Las drogas ilegales, como en el caso de la cocaína, el opio, tenemos las drogas legales como es el alcohol, el café inclusive aumenta la dopamina, el cacao. Y eso es bueno que el cacao aumente, que la dopamina, pero eso es algo natural. Pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a sustancias artificiales, como en el caso del cigarro, el opio, la cocaína, ahí sí genera un aumento, eh, aparte de excesivo, muy rápido, ¿no? Repentino. Y también así como sube, la dopamina puede bajar, ¿ya? ¿Qué es lo que genera si es que sobrepasa los límites de dopamina? La persona puede generar esquizofrenia, ¿no? Que ya después, más adelante, vamos a ver este tipo de trastorno. Y si disminuye demasiado, produce lo que es el Parkinson. Y el Parkinson está relacionado con el control muscular, con el control de los movimientos, ¿no? Entonces, ya ven, se relaciona estas enfermedades. En la esquizofrenia la persona se siente eufórica, se siente el omnipotente, se puede sentir inclusive hasta omnipresente, ¿no? O sea, se cree un Dios dentro de su mentalidad, que nada le puede hacer daño y que él sí podría ocasionar daño a otras personas. Y a veces cuando ya entra a su consciente, recién puede aclarar sus ideas y puede darse cuenta de que ha ocasionado algún mal, inclusive a sus familiares, ¿no? Los alimentos que pueden ayudar a la producción de dopamina tenemos, por ejemplo, los pescados, porque tienen gran cantidad de omega 3, omega 6, y ellos son los que ayudan a generar la dopamina. Esos pescados que tienen esa parte oscura que a muchos no les gusta, ese es bastante rico en omega, que ayuda a la producción de dopamina en niveles normales. No, eso no quiere decir que van a consumir pescado todos los días, tampoco, ¿no? Acuérdense que el pescado viene a ser una proteína animal que se puede consumir 2 veces a la semana, tampoco en exceso, porque todo en exceso, todo producto en exceso también hace daño. Los frutos secos, que ya los hemos mencionado, los frutos secos vienen a ser un alimento bastante completo, ayuda a la producción de dopamina. El cacao, por eso es que, ojo, no el chocolate. Muchas personas confunden el chocolate con el cacao, ¿no? El cacao sí genera dopamina. Por eso es que las personas que consumen cacao tienen esa sensación de felicidad, de sentirse bien, ¿no? Inclusive hasta pueden generar endorfinas que ayuda a disminuir el dolor, ¿ya? Y también, pues, de paso, las frutas y las verduras en todas sus variedades, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, seguimos con el siguiente. El siguiente viene a ser la adrenalina. Sí la deben haber escuchado. Es bastante común, pero también es conocida como epinefrina. La epinefrina o adrenalina es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. A ver, vamos a explicar con un ejemplo. Supongamos que ustedes están haciendo un deporte extremo. Están de repente, a ver, ya, algo bastante sencillo, al menos para los que son de Ica, ¿no? Ustedes suben a lo más alto del cerro y después en la tablita empiezan a bajar, ¿no? A toda velocidad. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué sensación tienen?
No lo que piensan, ¿ah? ¿Qué es lo que sienten en su cuerpo? Adrenalina, Miss. Pero ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo sientes tus manos, tu estómago, tu rostro? No sé, Sudorosos, mis sudorosos. ya, algunos Cosquilleo. presentan sudores, cosquilleo, muy bien, claro, exactamente, ¿no? Entonces, muchas personas pueden manifestarse, tener manifestaciones de diferentes formas, muchas manifestaciones. Algunos, como me dicen, de repente empiezan a tener sudoración, ¿no? Al instante no tiemblan, o sea, empiezan a ponerse de repente, los músculos se vuelven rígidos, tu vista inclusive está totalmente alerta, mirando a todos lados, sienten ese cosquilleo en la boca del estómago a medida que van bajando. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque la adrenalina aumentó. Y al aumentar la adrenalina, le manda Sube una la orden. bilirrubina. No, que bilirrubina. No, Ay, ya no, te estás confundiendo, ya te estás confundiendo. ay, ya, Esa es otra cosa. me En confundí. este, sí, ya. Parecidos, ¿no? Los nombres. Pero, Sí, ¿qué pues, pasa? mi, ¿Qué sucede cuando aumenta la adrenalina? Le manda una orden al cerebro que dice, tienes que estar atento por si acaso, porque qué peligro puede haber cuando tú desciendes de una altura a toda velocidad. ¿Qué peligro puede haber? ¿Qué peligro puede generarse? O normal, me desciendo y como si nada. ¿Qué problemas? ¿Qué tipo de situaciones se puede generar? Por ejemplo, mientras voy descendiendo, supongamos, ¿no? Yo puedo pensar, tengo que estar atento porque me puedo caer. Me caigo de la tabla y empiezo a rodar por toda la arena hasta el final. O de repente puedo doblarme un brazo y al final termino con una fractura. Entonces, tu cerebro está mandando esas señales gracias a la adrenalina para que estés atento, para que estés preparado. Si se presenta esa situación de peligro, entonces tú reaccionas automáticamente, ¿ya? Y esa señal tu cerebro la va a mandar hacia tus nervios y hacia tus músculos. Por eso es que tú estás preparado. ¿Mm? Igualito, tú estás pasando por una calle oscura, ¿no? Y divisas a una persona que viene de manera sospechosa. ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que hace? O normal, ya pasan nomás. Te pones alerta. Es miedo. Ya, una de ellas es miedo, claro. Estás atento, estás alerta. Se sigue acercando más y empieza a Pones sacar algo nervioso. de su bolsillo. ¿Qué haces? Grito. Ya es una reacción válida, claro. Y todo eso producto de qué? De la adrenalina. Porque te está diciendo, ojo, tienes que estar atento, ten cuidado. Y tu cerebro empieza a funcionar de más y tú puedes reaccionar de repente, ah, no, mejor me cruzo a la otra vereda o retrocedo y me voy por otra calle, ¿no? Entonces, te prepara para esas situaciones de estrés. De eso se encarga la adrenalina. Si en estos instantes hubiera un terremoto, también igual. No vas a esperar a que te caiga el techo en la cabeza. ¿O sí? No creo, ¿no? No, Miss, no. ¿Cómo reaccionan? Algunos corren, algunos gritan, unos lloran. Y durante ese tiempo, ese pequeño tiempo que se produce la adrenalina, no se van a dar cuenta, pero analicen ya
ahorita que no están en una situación de peligro. En ese instante, sus músculos no tiemblan. ¿Cuándo empieza a producirse el temblor del cuerpo? Cuando ya ha descendido el nivel de adrenalina. Ahí es como ya el cuerpo se vuelve como gelatina, ¿no? Empiezas a temblar porque ya pasó el efecto. Es igual una persona que está en peligro, que ha tenido un accidente, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente automovilístico y que debido a la acción de la adrenalina salió del carro, llegó hasta el hospital, pero tenía un corte tan grande en el abdomen que él inclusive estaba cubriendo parte de sus intestinos con sus manos. Cuando ya ese nivel de adrenalina bajó, se desplomó y obviamente pues falleció. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo logró salir del auto? ¿Cómo llegó inclusive hasta el hospital? Por la acción de la adrenalina. Ujú. Entonces, tipo de situaciones suceden, ese tipo de situaciones pasan. ¿Por qué creen que algunos niños cuando ven en peligro a sus padres, también inclusive producto de la adrenalina pueden generar más fuerza de lo normal, ¿no? Listo. Cuando aumenta la adrenalina, también aumenta la actividad de la persona. Si adrenalina o epinefrina disminuye, la persona va a tener decaimiento e inclusive puede llegar a lo que es la depresión, ¿no? El estrés, cuando nosotros estamos sometidos a situaciones estresantes, nuestro nivel de adrenalina lo va agotando. Entonces, por eso es que al final, pues, nos sentimos también agotados. En cambio, si nosotros hacemos ejercicio, si hacemos actividad física, va a aumentar la adrenalina, ¿ya? La adrenalina es importante, no solamente en los deportes extremos o en situaciones estresantes. Es importante para que nosotros nos mantengamos activos durante todo el día, durante nuestro periodo de vigilia. Listo. ¿Por qué creen ustedes que cuando el corazón se detiene le dan directo inyección de epinefrina? Para que nuevamente el corazón empiece su actividad, ¿no? Otro que es parecido o derivado de la adrenalina, la noradrenalina o la norepinefrina, ¿no? También es un neurotransmisor que se encarga de la atención, que nos mantengamos atentos a una determinada actividad, que podamos pues resolver situaciones problemáticas, que estemos en vigilia, se supone que estamos despiertos en estos momentos, ese es estar en vigilia, ¿no? La noradrenalina ayuda a que nosotros nos mantengamos despiertos, que nos mantengamos motivados, o sea, que tenga un objetivo, una meta. En cambio, hay personas que se sienten desesperanzadas, se sienten desmotivadas, tristes, que no saben cuál es el rumbo de su vida. Probablemente uno de los problemas es que la noradrenalina esté bajando, ¿no? Y otro viene a ser también la lucha y la huida. Al igual que la adrenalina, nos mantiene alertas para poder sobrevivir. La noradrenalina viene a ser el neurotransmisor de la supervivencia. Si yo me veo en peligro, entonces yo tengo que luchar, pero no solamente luchar, sino también huir para poder cuidar mi vida, ¿ya? Otro neurotransmisor bastante conocido, la serotonina. eh, en este caso, como pueden observar, se escribe con S o también se puede escribir con X, ¿no? Serotonina. La serotonina y la dopamina son las encargadas de que nosotros nos sintamos enamorados, tranquilos, relajados, ¿no? Tiene que ver con las emociones y el estado de ánimo. Si la serotonina disminuye, produce depresión.
Ojo, es una condición, es un problema que muchas personas no van a entender, ¿no? La persona que sufre de depresión inclusive puede llegar a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que el resto no va a poder comprender porque no está atravesando por esa situación, ¿ya? Entonces es bien difícil comprender a una persona que está deprimida, que está extremadamente triste, porque ella nomás lo siente y necesariamente requiere de terapia, ¿no? Si no hay serotonina, la persona se deprime y por eso existen los reemplazos de serotonina, medicamentos que reemplazan a la serotonina y la persona que tiene trastornos de depresión puede mejorar, pero el tratamiento no es corto, es bastante largo, ¿no? Y tiene que ser constante. También, si la serotonina disminuye, la persona puede sumirse en un descontrol de ira, o sea, se deja llevar por su cerebro reptiliano, lo que habíamos conversado, ¿no? Cuando se dejan llevar por sus emociones primarias. E inclusive puede llegar a tener ideas suicidas, apetito excesivo por aumento del ácido clorhídrico, porque la serotonina disminuye, pero el ácido clorhídrico aumenta y el estómago te pide más comida, más comida, más comida, ¿no? La ansiedad. Y tú constantemente tienes que estar masticando algo porque si no, no te sientes bien. Disminución de serotonina. El mejor remedio para aumentar la serotonina vienen a ser los productos lácteos naturales. No solamente la leche de origen animal, derivado de animal, sino también puede ser la leche de soya, la leche de almendras, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llama triptófano. Y el triptófano ayuda a que aumente la serotonina. Cuando aumenta la serotonina, tú te sientes tranquilo, te sientes relajado e inclusive puedes dormir bien sin tener insomnio o el sueño interrumpido, ¿ya? Entonces, así como ven ustedes aquí en esta imagen, el aumento de la serotonina, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar la aparición del sueño, ¿no? Se van a volver más sociables también, pero en cambio, si la serotonina baja, se sienten fastidiados, se sienten aburridos de la compañía, ¿no? Viene la calma, la paciencia y por lo tanto el humor se mantiene estable mientras la serotonina esté en los niveles normales. Pero si disminuye, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a tener descontrol de emociones, no sabe lo que le pasa, no sabe qué es lo que siente exactamente. Se puede volver agresivo, ¿no? Se va a tener ansiedad y aburrimiento y sobre todo va a tener insomnio. Va a tener insomnio durante la noche y va a tener hipersomnia durante el día. ¿Mm? La histamina. La histamina también viene a ser un neurotransmisor que es encargado específicamente de estar presente durante las reacciones alérgicas. O sea, es una llamada de atención. Aumenta la histamina significa que hay algún alergeno o algún elemento que te está causando alguna reacción alérgica, ¿no? Tenemos la histamina 1, aquí está, aquí dice, histamina 1. ¿Dónde actúa la histamina número 1? En los bronquios y en los intestinos. Por ejemplo, ¿quiénes creen ustedes que tienen un aumento de la histamina 1? ¿Qué enfermedad? Cuando tienen, ¿qué enfermedad puede aumentar la histamina 1? Sí, miren, ya dice que está presente en los bronquios y en los intestinos.
Miss, ¿qué dijo? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué dijo Miss? Cuando la histamina 1 aumenta, ¿en qué enfermedades puede aumentar la histamina 1? Si se presenta o está presente en los bronquios y en el intestino. ¿Qué enfermedades puede generar el aumento de la histamina 1? La frecuencia. Problemas digestivos. Ya, por ejemplo, la gastroenteritis, o sea, las infecciones gastrointestinales, muy bien. La Otro, frecuencia cardíaca, Miss. ¿cómo? Rimachi, no te escuché bien. Frecuencia cardíaca. No, alteraciones, problemas, enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden generar? Diarrea también es hinchazón, gastritis, náuseas. Ya la gastritis, claro, la gastritis, cuando hay diarreas, aumenta la histamina 1. Y cuando en los bronquios, en las vías respiratorias, ¿en qué enfermedades puede aumentar? ¿Qué enfermedades respiratorias tenemos? Hinchazón de los pulmones, no. No, pero por ahí, ¿qué Tenemos- enfermedad? Dificultad al respirar, Miss. Ya, pero eso no es una enfermedad, ese es un síntoma. ¿Qué Asma. enfermedad produce? Esa. Bronquitis, Miss. Muy bien, bronquitis. El bronquios. Perfecto. Entonces, ese tipo de enfermedades pueden generar un aumento de la histamina tipo 1 cuando está relacionado a enfermedades de los bronquios y de los intestinos. Y la histamina 2 específicamente en el estómago, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que existen los medicamentos antihistamínicos? Antihistamínicos, o sea, Antes. anti no es antes, es contra Ay, contra. las histaminas. ¿Para qué? Para que no genere estas reacciones, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar procesos de hipersensibilidad. Miren aquí, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? Se generan las reacciones alérgicas, una de las manifestaciones, por ejemplo, tú te intoxicas con alimentos o con medicamentos, te aparecen estas famosas ronchitas, ¿no? El rash, aparece el rash. Después, también síntomas de la alergia alimentaria. ¿Qué es lo que puedes sentir? Algunas personas pueden sentir escozor alrededor de la boca, o sea, que les pica la boca, que se les hincha, ¿no? La boca, los ojos, se les puede bajar la presión, ¿no? Inclusive a algunos se les Se inflama hinchan, Miss, también. las vías respiratorias, exacto. Se inflaman las vías respiratorias y pueden tener hasta un paro respiratorio, ¿no? Listo. Y algunos, cuando tienen otro tipo de alergias, pueden generar diarrea y dolor abdominal, los cólicos, ¿no? Listo. ¿Cuántos de ustedes de repente tienen alguna reacción alérgica? A ver, piensen. De repente tienen la rinitis del heno, así se llama. Cuando ustedes se despiertan, apenas con el airecito, con la la primera brisa de la mañana, empiezan achis, 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 estornuda, 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 y después solito les pasa, ¿no? ¿Qué significa? Que están generando un aumento de la histamina, ¿ya? Y esa es una de las reacciones. Muy bien. Y por último tenemos la endorfina. Ojo, la endorfina viene a ser la morfina endógena, o sea, la morfina natural que produce nuestro cuerpo. Es aquella que disminuye el dolor. La endorfina es la encargada de aliviar nuestro dolor, ¿no? El organismo las produce de forma natural en situaciones de gran estrés físico. Es aumentado por la relajación. ¿Por qué creen ustedes que cuando la mujer está en el proceso de parto, le mandan a respirar? Que respire por la boca, por la nariz y que bote por la boca.
que respire por la nariz. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a oxigenar los pulmones y también le ayuda a relajar y genera endorfinas. O sea, no quiere decir tampoco que va a desaparecer al 100% el dolor, pero va a ayudar a que sea más tolerable. O también algo que produce las endorfinas es la inducción de la risa. La famosa, hay un tratamiento ya que se llama risoterapia, ¿ya? La risoterapia. Por eso se crearon esos grupos de clowns, ¿no? Para poder soltarse, para poder relajarse, para poder aprender a divertirse, a reírse de uno mismo, ¿no? Inducir la risa. Eso genera endorfinas y ayuda con el dolor. El ejercicio y los masajes. ¿A quién no le gusta que le hagan masajes? Especialmente en las zonas más contracturadas como son el cuello, los hombros, la espalda, ¿no? Entonces, al producir o al realizar los masajes, va generando una reacción que produce endorfinas y eso también disminuye el dolor físico, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a los neurotransmisores? No, me está todo claro. Ya, entonces, existen otras más, quizá, ¿no? Otros neurotransmisores, pero solamente estamos hablando de los más importantes. Lo que viene a ser la acetilcolina, la histamina, la epinefrina o adrenalina, la noradrenalina o norepinefrina, GABA, lo que viene a ser la dopamina, serotonina, lo que es la endorfina, ¿no? Entonces, esas son las más importantes, sin quitarle mérito. Arotonina también, serotonina. ¿O Acetilcolina, no? serotonina, ajá, sí. Ahí. Ujú, muy bien, listo. Y aquí vamos a ver la división del sistema nervioso, que es importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es todo el paso del impulso nervioso, desde donde inicia, que ya sabemos que es desde las neuronas, pero cuál es su recorrido, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y su relación especialmente con lo que vienen a ser los problemas físico-mentales, ¿ya? A ver, ojo, el sistema nervioso básicamente tiene su primera división en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, ¿qué significa? Para que ustedes se acuerden, centro, el centro de mi cuerpo. ¿Dónde está el centro de mi cuerpo? En la médula espinal. Ya, muy bien. ¿Dónde está mi columna vertebral? ¿Dónde está mi cabeza? Ese es el centro de mi cuerpo. Entonces, ahí está mi sistema nervioso Que central. controla todo la parte del cuerpo, ¿no ves? Exactamente, muy bien. Sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es lo que está alrededor de el tronco, o sea, mis extremidades, ¿no? Superiores, inferiores, lo que está alrededor. Lo que no está en la columna, lo que está fuera de la columna y del cráneo, para ser más exactos. Dentro de la división de lo que es el sistema nervioso central, también se subdivide en dos partes. Una que viene a ser el encéfalo, ya, ahorita vamos a ver cómo está conformado el encéfalo, y la médula espinal. El encéfalo es aquel que se encuentra protegido especialmente por el cráneo, ¿no? A ver, un momentito, por favor.
Listo, a ver, voy a volver a compartir. A ver, ¿me confirman, por favor, si pueden visualizar? Sí, profesora. Ya, ok. Entonces, nosotros estábamos justo en lo que decíamos del encéfalo, ¿no? El encéfalo está conformado específicamente por lo que está protegido por el cráneo. Por ejemplo, tenemos lo que es el cerebro, lo que es el cerebelo, primero aquí, el cerebro, ¿no? Que está conformado por dos hemisferios y que es la parte principal o el motor de todas las acciones que nosotros realizamos. Después tenemos lo que es el cerebelo. El cerebelo viene a ser también otra de las de los lugares donde se genera, donde se generan varias funciones, como por ejemplo el control de la sed, el control del hambre, del sueño, el equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un accidente o tenemos un golpe a nivel del cerebelo, entonces puede generar inclusive una pérdida del equilibrio o inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces, viene a ser una parte importante de nuestro sistema nervioso, es la parte central, ¿no? Es como si fuera un cerebro pequeñito y en el cual, bueno, aquí en este caso, tiene la forma de una mariposa. Debajo de lo que es, ay, perdón, se había movido. Después, debajo, aquí en esta zona, tenemos debajo del cerebelo lo que es el tallo encefálico. ¿Qué cosa viene a ser el tallo encefálico? El tallo encefálico viene a ser también conformado por el bulbo raquídeo, ¿no? Es como si fuera un tronco, se llama tronco encefálico o tallo encefálico. En este caso también tiene mucho que ver con las sensaciones, tiene que ver mucho con lo que viene a ser las actividades que el ser humano tiene, ¿no? Listo. Ya, a ver, listo. Entonces, eso está conformando el encéfalo. Acuérdense, cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, ¿ya? Y también dentro del sistema nervioso central tenemos lo que es la médula espinal. La médula espinal es aquella que recorre la columna vertebral, ¿ya? Desde la primera vértebra cervical hasta lo que es la zona lumbar. Esa es la médula espinal. Entonces, ¿se acuerdan cuando el día miércoles estábamos hablando de los impulsos nerviosos? Que el sistema nervioso se encarga de llevar, hay unas neuronas sensoriales que son las que llevan las sensaciones desde los sentidos hacia lo que es la médula y hacia el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a ser pues una parte importante, viene a ser una parte, la parte central de nuestro sistema nervioso. Después tenemos lo que es el sistema nervioso periférico, SNP, el sistema nervioso periférico. En este caso, el sistema nervioso periférico está conformado por el sistema somático y el sistema autónomo, ¿no? El sistema somático y el sistema autónomo. El sistema somático viene a ser conformado por los nervios craneales y los nervios periféricos. Los nervios craneales, que son los que vimos la semana pasada, como por ejemplo el nervio ocular, el nervio
hipogloso, el nervio óptico, ¿no? El nervio olfatorio. Esos son 12 pares. ¿Por qué 12 pares? Porque hay una ramificación por cada lado del cerebro, ¿ya? Son 12. En total son pues 24, ¿no? 12 para cada lado. Y recuerden, en el caso de los nervios craneales, el lado izquierdo del cerebro controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Está invertido. Y las ramificaciones o la parte derecha de nuestro cerebro controla la parte izquierda, ¿ya? Nervios craneales, las que parten del cerebro, del cráneo. Y los nervios periféricos, que son 31. ¿Esas cuáles son? Las que se ramifican a partir de la columna vertebral. Son 31 pares, ¿ya? Son 31 pares. Muy bien. Y son las que inervan, pues, el tronco, inervan los miembros superiores, inervan los miembros inferiores. Listo. Tenemos lo que es el sistema autónomo, y dentro de las cuales existen dos ramificaciones más, el simpático y el parasimpático. Acuérdense nada más. Algo facilito, un detalle para que se acuerden. El sistema nervioso simpático es el que genera tensión y actividad. O sea, es el que nos genera actividad para estar alertas. Pero viene el parasimpático, lo que hace el simpático, viene el parasimpático, viene y lo deshace. Hace lo contrario. Por ejemplo, a ver, miren, yo les voy a poner un ejemplo, facilito. Cuando ustedes tienen hambre, ¿qué es lo que hace el sistema simpático? Cuando ustedes tienen hambre. Estimula las glándulas salivales. Buenas noches, profesora. Exacto. Muy bien, claro. ¿Cómo estás? Sí. Activa las glándulas salivales. Empieza en el estómago. Cuando tú tienes hambre, ¿qué te pasa en el estómago? ¿Qué sientes en el estómago? Sientes que tienes que llenar al estómago, sientes hambre. Te da una sensación de vacío en el estómago, te produce de repente inclusive hasta dolor en la boca del estómago, ¿no? Hace el sistema simpático. Pero ¿qué haría el sistema parasimpático? Fácil. Como ya tienes hambre, comes, ¿y qué es lo que va a hacer el sistema parasimpático? Va a hacer sentir que ya no quieres más. De ahí no. Disminuye la producción del ácido clorhídrico, te da la sensación de llenura y ya dejas de comer. Claro, la saciedad, ¿no es cierto? Te sientes saciado ya. Exacto, entonces, ojo, eso es bastante fácil. Simpático actúa, parasimpático hace lo contrario, ¿ya? Nervioso, y es importante saberlo, refiere a los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, esas son las bases físicas o biológicas del comportamiento. ¿Por qué nos comportamos de alguna manera, no? Ya han visto que influye bastante en los neurotransmisores. Si los neurotransmisores están alterados, obviamente vamos a tener un comportamiento irritable, eufórico,
de repente alegre, triste, deprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque está o en aumento los neurotransmisores o en disminución. Listo. Ahora vamos a ver las bases psicosociales del comportamiento humano, las bases sociales, o sea, todo lo que nos rodea, el entorno, ya no es la parte física, sino dónde crecí, dónde nací, dónde crecí, las costumbres que tienen, la forma de la cultura, todo eso influye también en mi comportamiento. Las bases sociales, ¿a qué se refiere? Todo ser humano necesita un medio social. Desde el momento en que nacemos, ni siquiera hablemos desde el momento del nacimiento, hablemos desde el momento de la gestación. Cuando gestamos, nunca estamos solos, ¿no es cierto? ¿Con quién estamos? En la gestación, ¿con quién estamos? En la gestación con nuestra madre. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sentimos que nuestra mamá está presente? No por el hecho que nosotros estamos dentro del vientre materno, sino que ella nos habla, nos conversa, nos canta. Y si ya, bueno, no hace todas esas cosas, nos pone música, nos acaricia el vientre. Entonces, ¿qué significa? Que estamos interactuando con nuestra madre. Por eso, desde la gestación inclusive se dice que nosotros vivimos en un medio Miss, no se le escucha. Miss, no se le escucha. Miss, no se le escucha nada. cuando no de personas, puede ser nuestros Profesora. 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 ¿Me logran escuchar? Se me fue el internet por un momento. ¿Pero me logran escuchar ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Listo. Voy a volver a compartir porque se había ido lo que había compartido. Pero sí me habían escuchado lo que se refería al sistema nervioso central, ¿no? La división, todo eso, ¿verdad? El parasimpático, sí. Ajá, eso es, exactamente. Listo. Justo estábamos entrando a lo que eran las bases sociales, ¿no? Del comportamiento. ¿A qué se refiere con eso? Al lugar donde hemos nacido, que también tiene que ver la cultura. Ajá, muy bien. Entonces, voy a volver a compartir, no. Salió. A ver, un ratito. Ya. Sí, ¿verdad?
A ver, ¿me logran escuchar? Sí, Miss. Ah, ya, ahora sí, listo. Ya pueden ver la diapositiva también, ¿no? Nuevamente. Sí, Miss. Listo, entonces, a ver, en este caso, como les mencionaba, nosotros también, el entorno influye bastante en nuestro comportamiento, ¿no? Nosotros desde que estamos en el vientre materno, siempre estamos interactuando especialmente con nuestra madre. Así sea de forma verbal o inclusive por medio de caricias, algún tipo de demostración de afecto, ¿no? Entonces sabemos que está ahí y que está interactuando con nosotros. Ya cuando nacemos, nuestro medio social viene a ser la familia, después la escuela, el grupo de amigos, el trabajo, ¿no? Los grupos afines o los clubes, las asociaciones a las cuales nosotros nos podemos integrar, ¿no? Pero siempre estamos en constante interacción con las demás personas. Esto nos permite relacionarnos con los demás y establecer lazos. Ahora, siempre nosotros vamos a tener un modelo a imitar para poder adaptarnos a nuestro medio. Ojo, con modelo a imitar no significa de que la persona va a repetir todo lo que hace una persona, otra persona, no, sino se refiere a que en este caso, vamos a adaptarnos en el medio en el que vivimos y vamos a también a adoptar como nuestro las costumbres, ¿no? Nos adaptamos a las normas o a las reglas de una sociedad. A eso se refiere cuando decimos modelo a imitar, ¿no? Los factores de adaptación. ¿Qué cosa vienen a ser los factores de adaptación? O sea, ¿qué es lo que me permite a mí adaptarme? ¿Cómo yo me puedo adaptar al medio en el que yo vivo? Existen dos factores principales. Uno, los factores materiales, o sea, todo lo que nos rodea, por ejemplo, los edificios, las casas, todo lo material, todo lo físico que nosotros tenemos, ¿no? Y el factor humano. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Factores materiales, ¿a qué se refiere? Muchos de ustedes están ya acostumbrados a tener los servicios básicos, luz, agua, desagüe, internet, vivir en una casa de material noble. Ya están acostumbrados, ya se adaptaron a ese factor material, ¿no? O de repente muchos de ustedes están adaptados a vivir quizá en el campo, están adaptados a vivir de repente a cocinar de repente a leña, ¿no? Entonces, esa es su forma de adaptarse. ¿Por qué? Porque es lo que están viviendo, es su realidad, ¿no? Listo, entonces yo me adapto. Eso no quiere decir que no voy a mejorar, sí, yo quiero mejorar, siempre quiero estar bien, quiero tener todas las comodidades, claro que sí, pero no, yo me refiero que desde el momento en que nosotros pisamos este mundo, vivimos en este mundo, entonces nos tenemos que adaptar a nuestra realidad, a todo lo que nos rodea. Y el factor humano, aprender a convivir con las demás personas. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes ya conocen cómo es el comportamiento de sus papás, de sus hermanos, de sus amigos, de los compañeros de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se adaptaron al factor humano, pero aún así siguen adelante, ¿no? Siguen socializándose. Eso no significa, porque me caes mal, no te voy a hablar, como si estuviéramos en segundo de primaria, ¿no? No, así no es, ¿no? Se supone que tu inteligencia te tiene que llevar a sobrellevar esa situación, ¿no? Listo, entonces esos son los dos factores de adaptación.
¿Cómo nos socializamos? ¿Cómo nos socializamos? En este caso, en todas las actividades que nosotros en todas las actividades que nosotros realizamos, supone, o aparte de lo que es la adaptación, también nos permite a nosotros integrarnos, tanto a nuestro grupo familiar, nos permite integrarnos a la sociedad, ¿no? También acostumbrarnos a la cultura que tenemos. Cada uno de ustedes, de repente, que vive en diferentes regiones, tiene una forma de pensar diferente, tiene costumbres diferentes, ¿no? Y todo este periodo de socialización, de adaptación a nuestro medio, se da en 3 niveles. Primero, el nivel biológico y psicomotor. Por ejemplo, nosotros nos adaptamos en situaciones algo tan sencillas como, por ejemplo, el ciclo circadiano. A ver, para los que tienen pequeños, de repente para los que tienen hijitos o hermanitos pequeñitos, cuando ellos eran bebitos, ¿cómo era su ritmo de sueño? Todo el día dormía, Miss. Ah, claro. En el día dormían y en la noche estaban despiertos, lloraban o se despertaban a cada rato, ¿no? Entonces, es así, pero a medida que fue pasando los años o los meses, quizá, ese niño se fue adaptando, ¿no? Se fue acostumbrando a la forma correcta de descanso. En la mañana, o mejor dicho, durante el día, estar en vigilia, estar despiertos, y durante la noche dormir, ¿no es cierto? Entonces, ay, no pasé. Entonces, a eso se refiere. Ese es el nivel biológico y psicomotor. También lo que es la, la parte de alimentación. En la alimentación, cada uno tiene sus platos típicos, la forma de comer, el horario, ¿no? Cada uno tiene su propio ritmo y se acostumbra a eso también. El nivel afectivo es uno de los niveles de socialización. Hay personas que son muy cariñosas, hay personas que son muy, de repente, eh, ¿cómo les podría decir? Fríos. Exteriorizan sus sentimientos, son bastante, ay, tiene una palabra, extrovertidos, ¿no? Y sin embargo, también tenemos otras personas que son introvertidas, que son recelosas, que guardan sus cosas para sí mismos. ¿Por qué? Su forma de ser también de repente ha tenido experiencias en las cuales, pues, o malas experiencias en las cuales esa persona ha preferido cambiar su forma de tener afecto hacia otras, ¿no? Miren cómo influye en el comportamiento, ¿no? Y el tercer nivel de pensamiento. En este caso es de acuerdo a los valores a los que con los que hemos crecido, con los que hemos sido criados, ¿no? El valor, por ejemplo, yo tengo que ser responsable. Ah, no, yo tengo que cumplir de todas maneras, tengo que entrar a mi hora exacta, tengo que cumplir con mi trabajo, valor de responsabilidad. Y lo malo es que toda persona asume, pensamos que todos van a ser iguales, ¿no? Y el tiempo nos va enseñando que podemos encontrarnos con personas con diferentes prioridades de valores, ¿no? No siempre van a actuar o pensar de la misma forma que nosotros. Y eso también tenemos que aprender a respetar. La socialización, ¿en qué momento comienza? La socialización comienza antes del nacimiento, como yo les decía, ¿no? Aunque la etapa más importante es la infancia. Durante el primer año, la figura principal viene a ser la madre.
La mamá siempre es casi para todo, ¿no? Ojo, no significa que sea la única presente, no, 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 no. Sino que los hijos normalmente están acostumbrados a estar con la figura materna. Figura materna digo porque a veces no se quedan con la mamá, sino se quedan con la abuelita o con una tía, ¿no? Pero la ven como una figura materna, ¿ya? Y es parte principal de la adaptación y de la socialización y del moldeamiento del comportamiento. Porque si esta figura materna es de repente muy estricta, muy intolerante, intransigente, entonces puede generar tensión en el niño, puede generar estrés. O por el contrario, si esa persona es comprensiva, afable, empática, puede generar calma, tranquilidad o movimiento. Niño que de repente está, normalmente decimos, el niño cuando está enfermo no se mueve, prefiere estar echado en su cama. Y la enfermedad no solamente se atribuye a los malestares físicos, también puede ser a los malestares psicológicos. Si una persona, si un niño, especialmente durante su primer año, no se siente cómodo con alguien, lo va a manifestar, no en palabras, sino en comportamiento. ¿Ya? La madre puede ser, o la figura materna puede ser inclusive influyente en ciertas situaciones. Si, por ejemplo, la figura materna no le da afecto al niño, carencia de afecto, entonces va a crear un niño hospitalario. O sea, en cada situación problemática el niño se va a enfermar, va a estar hospitalizado, va a necesitar tratamiento. ¿Y por qué? Porque sus defensas van a bajar, van a disminuir, ¿no? Y esto va a generar que el niño crezca con tristeza, que tenga una expresión triste en el rostro, que sea miedoso para todo, retraído, ¿no? O introvertido. Pero si la figura materna le da o le genera eh, afecto, entonces va a mantener la familia equilibrada, el niño va a crecer normalmente, se va a adaptar con facilidad y va a aprender por imitación, especialmente las cosas positivas, ¿ya? A los 2 años actúan por oposición. Habrán podido dar cuenta que la mayoría de niños, cuando tiene 2 años, a todo le dicen no. No, no, no. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres salir? No. ¿Te pongo zapatos? No. Ah, ya. Entonces, em, te voy a castigar si no haces caso. No. Oposición. Todo lo contrario, ¿no? Se va a negar. Y realiza las cosas por sí solo. Hasta cierto punto eso es mejor para generar independencia. Si el niño lo quiere hacer las cosas por propia voluntad, quiere hacer las cosas por sí solo, entonces hay que estimularlo. A esta edad es el tiempo, a los 2 años, para estimular para que sea independiente. Pero muchas de las madres somos sobreprotectoras, ¿no? Que de repente no queremos que se haga daño y algunas exageran con que no quieren que ni siquiera el aire les dé a esos niños. Entonces esos niños van a crecer pues dependientes, enfermizos, ¿no? A los 3 años ya interactúa socialmente porque ya empieza otra etapa que viene a ser la etapa del nido, jardín o el preescolar, ¿no? A los 3 años ya empieza a interactuar con otros niños y por lo tanto también tiene que acostumbrarse a otras formas de pensar, a otras formas de actuar. Ahí es donde se da el primer reto de cómo los padres han tenido a su niño. ¿Mm? A los 3 años. A los 6 años, cuando ya entra al
la etapa escolar, primaria, ya se vuelven más solidarios, empiezan a tener uso de razón, saben lo que es bueno, lo que es malo, ya empiezan a colaborar, ya no son tan egocéntricos, ¿no? Como en los primeros años que todo lo quieren para ellos y que nadie más. Inclusive hasta pueden ser un poquito celosos. En la pubertad hay cambios bruscos. Aquí es importante la presencia de la familia y de otros grupos. Es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no todos los adolescentes, no todos los jóvenes entran en una etapa de rebeldía, pero de todas maneras existen los cambios hormonales y con las malas influencias de otras personas puede y no existe una figura que pueda guiarlos, entonces esos púberes se pueden desviar del camino correcto, ¿ya? Por eso es importante siempre mantenerlos cerca, no vigilados al extremo, pero sí cerca como para saber lo que hacen, ¿no? La cultura. En cuanto a la cultura, ya con eso terminamos, sí, porque esto ya lo hicimos. La cultura también es una parte importante para lo que viene a ser la socialización, lo que viene a ser el cambio del comportamiento. ¿Qué cosa viene a ser la cultura? Es la forma de vivir en sociedad, cómo yo me comporto dentro de una sociedad. Si bien es cierto, algunas sociedades son muy intransigentes, pero yo no cometo pues actos delictivos o no cometo actos que vayan en contra de la moral ni de la vida de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, ojo, es aprender a vivir en sociedad. Interviene la ecología. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, la naturaleza, la parte viva de nuestro entorno, influye para nuestra forma de pensar. La estructura social, nuestros gobernantes, nuestros representantes, ¿no? Y también la ideología, ¿ya? Es muy importante, la ideología. Y no podemos obligar, pues definitivamente a una persona a cambiar su forma de pensar, ¿no? Hay situaciones en las que sí se puede llegar a un consenso, a un acuerdo, pero no en todo, ¿no? Importancia del lenguaje. El lenguaje no solamente es verbal, sino también es transmitir el mensaje a través de un método no verbal. Las expresiones, la forma como nos comportamos, viene a ser un lenguaje físico. A veces ustedes cuando están, por ejemplo, cuando alguien no les cae, ¿qué es lo primero que hacen? Torcen la boca, ¿no? La llevan hacia un lado. O fruncen el ceño. Lenguaje físico, ¿no? Eso también es importante porque a veces sin querer podemos podemos malinterpretar algunos de estos tipos de mensajes, ¿no? Siempre hay que mantener la comunicación para poder adaptarse en nuestro entorno. Y por último tenemos las actitudes. Actitud con C es la forma como una persona se adapta o qué acciones adopta frente a una situación, ¿ya? Si, por ejemplo, yo me comporto mal, empiezo a renegar, golpeo la mesa, las paredes, ¿qué actitud estoy teniendo? Estoy teniendo una actitud agresiva, ¿no? Una actitud agresiva. Entonces, la actitud también forma parte de nuestro entorno social, cómo yo me veo socialmente y eso influye en mi comportamiento. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos finalizado el tema de factores biológicos y sociales del comportamiento, todo lo que influye, ¿no? Todo lo que influye. A ver, hasta esta diapositiva, hasta actitudes,
va a ser el examen del próximo viernes, ¿ya? Listo. ¿Alguien faltaba en la asistencia? A ver, por favor. Yo, profesora Guamani Guerra. Es que mi celular se A ver. había apagado. Y entré A ver, tarde. un momentito. Un momentito, hija, por favor. A ver. Ujú. Ya. A ver, Cabrera Acuña, Cardoso, Centeno, Chileno, me dijeron que tenía problemas con su celular. Cruz, Fusilaime, Banao, Fanola, Fernández, Aro, Hernández, Hernández Mendoza. ¿Hernández Mendoza también está? Huachín. Profesora, Mamani. buenas noches. Hernández Mendoza presente, disculpe. Ok, muy bien. Ore de la Cruz. Presente, Ore, Miss. muy Presente. bien. Requejo, Rimachi, muy bien. Sánchez, Tello, Villegas. Villegas también. Villegas está. Listo. Entonces, con eso finalizamos, chicos. Ya saben, estudien para la próxima semana para que ya puedan también sus exposiciones, ¿ya? El día lunes. Entonces nos encontramos el día lunes a las 8 de la noche para poder continuar con la clase de salud materna. Terminan lo que es ciclo menstrual y empiezan las exposiciones, por favor, ¿ya? Listo. Nos encontramos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Luego, mis Buenas buenas noches. noches. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Buenas Cuídense. noches. Cuídense, cuídense.